Aquí comienza Dinaye y dice yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y dice yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraim. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este programa número 38 de este año 2021 que esperemos olvidar de pandemias, mageifes, vos frier, beameinu, venoimar, omein. Agit morgen, Sergio, vos más. Agit morgen, contento como perro con dos colas y lo quiero explicar por qué. Con una cola feliz de estar con mis compañeros de la IDSU y con la otra cola feliz de estar con nuestros Zuckukers. Es así. Lang leben sollste. Itzik, vos herzlich bei dir. ¿Cómo andamos por ahí? Acá, Kodem Kol, Sholem Aleichem, Aleichem Bal Aleichem. Acá estamos bien. Mira, Shoina Bridget, Shoina Medine, como todo. Shoin Genik, ¿qué más hace falta? Me da sein gesehen. Lucas, ¿cómo andamos? Muy bien, buen día para todo el mundo. Bueno, chicos, vamos derecho al WhatsApp para el Retenish. Hay mucho material, así que... Tenemos WhatsApp solo para mensajes, por favor, no llamar. Y es el 54 911 3770-2728, Faxrab 3770-2728. Y directo al Retenish. Ustedes pueden acertar el nombre del conjunto que canta. Pero el Retenish incluye el verdadero nombre, el apellido de las que cantan. Vamos a ver. Adelante, Lucas. Tioch, tioch. Jingale, jingale, zing a shane a little to thy meidale. Ho 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 meidale, ho meidale. Her a shane little thin than jingale. Billy a bubba boyrum babirum barum. Wanneer winst meine Ruchale. Mein Masel, mein Bruchale. Mein Kleine, mein schöne meidale. Oi, wie joch, 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 joch. Bist meine Chumale. Mein Herz, meine Schumale. Mein Kleine, mein schöne Mädele, weil ich lieb dich, Hudashi. Wo jene sieht, das bricht in Herzen, macht bei mir. Oi, wie joch, 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 bist mein Matunale, mein Sinn, mein Levunale, mein Kleine, mein schöne Mädele. Schöne Mädele, joch, 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 bist meine Chumale, mein Herz, meine Schumale, mein Kleine, mein schöne Mädele.
Yoch, yoch. Fácil. Fácil de una comedia musical, de una opereta. Itzik. Es más fácil, le voy a sacar la letra a Lehrer. Es más fácil que llevar a los chicos al Kindergarten de la calle Manuela Rodríguez. Uy, ve, uy, ve, uy, ve. Pero Igual es así. recordemos que el Retenich de hoy no es solamente quienes cantan, sino cuál es su verdadero nombre, porque si no es... Pero, No es nicht kein Retenich. pero vamos a recalcar dos palabras que se repiten en las comedias musicales cuando se refieren al amor. Es Zit, es Brit y a veces es Zit. Son las palabras para estar perdidamente enamorados. Y el Tiok es ese kvech en el corazón. Y ya el primer acertado es Mushe Elke de Paternal. Acertó el verdadero nombre. Al toque. Con la acabó. Muy bien. Lehrer, hay noticias. Hay actividades. Pero claro que tenemos noticias y tenemos actividades. Tenemos, como siempre, los lunes Toiris die Bestes Heute con nuestro querido Eliezer Shentov. Y hay que pedir el link en info@ivo.org.ar. Repito, info@ivo.org.ar. Pero tenemos una noticia, Brahim. El domingo 28 festejamos 1000 programas de Dinaye Yiddish Show e iniciaremos los festejos de 30 años. Participarán todos los conductores que pasaron alguna vez, artistas del mundo y muchas sorpresas. Y hay un Retenich con muchos premios. ¿Quién fue el primer o primera reporteada? En la Yiddish Show hace 29 años. Tienen que ser oyentes memoriosos. Los premios al que tenga la fuerza de aguantarnos casi 30 años. Itzik. Memoriosos y fieles. Y fieles, ni que hablar, ni que hablar. Abraham, quería agregar que nuestro seminario internacional intensivo, junto a la UNTREF y con el auspicio de importantes universidades del mundo, es del 1 al 18 de febrero y está abierta la inscripción. Es por Zoom. Señores, es decir, que pueden anotarse todos los alumnos del exterior y nuestros oyentes del exterior fieles que ya cambiaron el horario y se adecuaron a las nuevas horas. Hoy los de costa este en Estados Unidos sí tuvieron la posibilidad de conectarse en horario y si no, van a escuchar la grabación en el Facebook de Fundación Ivo y ya la próxima semana no, porque la próxima semana no tenemos audición, Javeirim, porque hay elecciones en la Argentina y todos vamos a estar abocados como presidente de mesa, fiscales y demás norwegenischen Zures y desgleichen para el acto cívico, nationale Verpflichtungen. Así que el día domingo que viene no tenemos audición. El día 21 hacemos el programa número 39 y el programa 40, Sergio, ¿qué va a ser el 28 de noviembre? El domingo 28 de noviembre festejamos los 1000 programas
de Dinaye Yiddish Jesús. Ni ¡Bravo! más ni menos que los festejos de los 30 años. Y si hablamos de comedias musicales, Javier, el Litvak más famoso en las operetas en Yiddish fue Aron Lebedev. Aron Lebedev, que nació en una ciudad emblemática de Raizn, hoy Bielorrusia, Weißrussland, Gomel, Hasídica y Misnagdin y Maskili, 1873. Y ya muy joven empezó como muchos actores, como Meshoirer cantando en sinagogas con el Hazn, o como Batn con el padre, o como músico como Klezmer, hasta que Der Litwischer Komiker llega a Varshe en 1912 y ya era famoso. Él llega a el ejército del zar como comediante y participa en conciertos en Harbin, ese enclave judío en Manchuria. Y dicen las malas lenguas, no está confirmado, que los grandes revolucionarios asistieron a ese concierto, pero no hay documentación. Se habla de que Lenin, Trotsky y algún otro asistió a algún concierto de Aron Lebedev, pero no sabemos si es una historia urbana o Bubemaises, no lo sabemos. Pero él llega a los Estados Unidos y es uno de los comediantes que vamos a recordar esta mañana. Y Aron Lebedev participa en una comedia que se llama Dos Radio Mail, la chica de la radio. Es decir, un oyente se enamora de la chica que transmite por la radio en los Estados Unidos. La comedia es de dos grandes de las operetas en Yiddish, Yosef Rubshinsky y Yankev Kalich, y Sid Esbrit, palabras que no pueden faltar en la Yiddish operete. Adelante, Litvak, Aron Lebedev. Ich miss das, schön ausgefienen Bau. Was denk ich, was denk ich, was wird für heiß im Chaos? Was wein ich, die Welt wird hintergehen. Will mich schießen, wer kann wissen, was mit mir ist geschehen. Ja. Es sieht, sie bricht, sie kocht, sie brennt in Härtele und das Dom. Es knockt, flockt, sie reicht, sie beißt, ich hab nicht kein freie Show. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen, hoi es jochtet in es Tipp. Ich kann das von ihm nicht vergessen, hat sich so verknüpft. Es steckt, sie brecht, haklal sie schlecht. Heute dachte ich bin verliebt. Ich trag dich, mir dacht ich, als ich fall in die Bier. Ich zitter, es ist bitter, im Wald ist wieder sie. Freundinnen, Cousinen, oi wenn sie pflegen mich, was macht sie, fin, was tracht sie, und wer ich sie hier.
Es zieht, sie briet, sie kocht, sie brennt in Herzele und Tado. Es knockt, sie blockt, sie reißt, sie beißt, ich hab nicht kein freie Show. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen, hoi, es jochtet in es Tipp. Ich kann das von ihm nicht vergessen, etwas hat er so verknüpft. Stecht, sie brecht, hat alles ist schlecht. Heute dachte ich bin verliebt. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen. Heute jochtet in es Tipp. Ich kann das von ihm nicht vergessen, etwas hat er so verknüpft. Es steckt, sie brecht, hat alles ist schlecht. Heute dachte ich bin verliebt. Y escucharon Esit, Esbrit, Estioch, se repiten los conceptos. ¿Y qué pasaba? Un retenish para Inzere Javeiri. Cuando dejaba de cantar y hay música sola, ¿qué hacía el personaje? Getanzt. 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 Algunos sacudían el sombrerito, el rancho. Jugaban con las flores que le iban a llevar a la amada. Itzik. Yo. Lucas, vos seguro viste teatro. Y Lehrer ni que hablar. Lucas, ¿alcanzaste a ver el vodevil? No, no, de ningún modo. No, Yiddish Theater solamente en el Yiddish Spiel. Claro, claro, claro. Pero, y muchos actores pasaron de ese vodevil a la escena nacional en los Estados Unidos, también en la Argentina y al cine. Era un escalón y venían con una formación teatral única y muchos de ellos se transformaron en grandes maestros de teatro. El nombre más famoso en preparar actores, Stella Adler, la hija de un grande del Yiddish Theater, que fue maestra de los grandes de Hollywood, en especial de Marlon Brando. Marlon Brando siempre habló de su maestra judía. Y muchos oyentes casi aciertan. Arn de Montevideo acierta el nombre, pero no el apellido. Acaba Lo de mismo. actualizar su respuesta y le pegó. Ah, muy bien. No es que le pegó, supo. Igual que Eliezer Bobrovsky y que Batia Litvak desde Tel Aviv. Muy bien. Y si nos vamos a Tel Aviv, ¿qué pasa en Israel? ¿Qué pasó en Israel estos días? Sí. Como primera medida, después lo dijimos en el saludo, después de 3 años y medio, en la Knesset se aprobó el presupuesto del 2021, que ya está terminando, y del 2022. Y esa era una de las grandes incógnitas que decían que si no se aprobaba el presupuesto, el mismo día que ustedes tienen elecciones iba a caer el gobierno. Pero se aprobó el presupuesto, el gobierno no cayó. Y aquí estamos de preparativos por el tema de la vacunación de los chicos de entre 5 y 11 años. Esta semana se reúne el gabinete de expertos y van a resolver sobre el tema. Va a haber una sesión abierta al público donde la gente se pueda anotar para participar, médicos, padres, docentes, según una
encuesta, una investigación que hizo el Ministerio de Salud, ya hay un 40% de los padres de los chicos en esa edad que están de acuerdo en vacunar a los chicos. Hay un porcentaje bastante elevado de indecisos y hay un porcentaje que dijo que no los van a vacunar de ninguna manera. La meta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación es llegar a entre un 60 y un 70% de la población de los chicos que se vacunen. De cualquier manera, va a salir así. La vacunación comenzaría a mediados de noviembre y también se está esperando que la nueva vacuna, el nuevo remedio que sacó Pfizer ahora hace poquito contra el corona, en el momento que la FDA de Estados Unidos lo apruebe, Israel ya se anotó y ya encargó las dosis de esta vacuna, que lo que hace es no prevenir el corona, sino que el que ya lo tiene, si lo detectan en los primeros días, tiene un 98% de efectividad para que no sufra, digamos, que no lo interne, que la enfermedad no sea grave y que no muere. Y hay un tema, yo se los dejo ahí, que a nosotros nos preocupa, que es el tema de Irán. Irán, yo leí hoy, de fondo, no sé quién, Irán, salió hoy en el diario Haaretz, salió un informe sobre que Irán está jugando al póker con los Estados Unidos y con Europa. ¿Por qué? Primero porque al Biden, en realidad lo que quiere el gobierno de Estados Unidos es sacarse el tema de Irán de encima. Les interesa para Yuri Krishney más o menos el tema de Irán, y no les importa, si hay que negociar, van a negociar. Y siguen los americanos sin entender los tiempos del Medio Oriente. Y esto también para nuestros amigos que no viven aquí. Aquí los tiempos son otros. Voy a contar una anécdota y con esto termino. Cuentan que una vez Muhammad fue y le mató un camello a Abdul. Mató un camello. Después de 50 años, el nieto de Abdul va y le mata un camello a la familia de Muhammad. Y vuelve a la casa y le dice a la mujer, Zaira, me parece que me apuré. Acá los tiempos son diferentes. Los americanos están apurados porque lleven Potterburn y dedicarse a lo que realmente les importa, que es el frente interno. Creo que esto no va a ser bueno para Israel, pero Bennett ya dijo que Israel, como siempre, se reserva el derecho de actuar en caso de que se sienta amenazada. Y para terminar, porque después tenemos también en Yiddish, hoy Abraham, llegás todavía, es el derbi de Tel Aviv. Hoy juegan en Bloomfield, en el estadio nuevo que está lindo, hermoso, Hapoel Tel Aviv, los rojos de Hapoel Tel Aviv, contra los amarillos de Maccabi Tel Aviv. Yo soy de Hapoel. Yo también, ¿qué va a ser? Estamos arruinados, así fuimos educados, ya no tenemos remedio. Y quiero terminar de contarles algo interesante. El otro día fui a hacer un trámite y me di cuenta que la señora hablaba yiddish. Me pide el número de la Teudat Zehut del documento, lo anota y termino y le digo Fashab. Y la mujer y me contesta en castellano, no tenía acento en castellano. Y dice, yo sé, eso es de la Yiddish Yeshu, así que, pero no me puedo creer. Eso es genial. Hombre, no, es de no creer, o de sí creer. Eso es la demostración. Ya tenés el nombre, Gaslen. Tenés el nombre de la... No, pero ya sé dónde está, se lo voy a ir a pedir. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué le pasa a Bibi con sus compañeros del Frente Interno? Eran Shmol. Primero hay una versión, ahora que se evocó el presupuesto, que fueron 3 noches, largas noches, día. Bibi se equivocó 5 veces votando con la coalición. Hay algunos que dicen que fue sin querer y otros que dicen que era que más tarde. Pero los que están enojadísimos con Bibi, y ya se ven algunas fisuras, son Inzer Exidim, la ultraortodoxia ashkenazí, que es también los de Lieberman,
de ministro de Economía, vamos a creer de los presupuestos y se quieren, como se dice en francés, arrimar al fogón. Metti, asignazie, contribuzie. Así es, y inesperadamente es una coalición muy interesante. Tanto los partidos árabes, RAM, que está en la coalición, y la lista árabe unificada, que no está en la coalición, apoyan a la ultraortodoxia. Es un viejo acuerdo que existe, no importa quién está en el gobierno, quién está. ¿Por qué? Porque ambos dicen que son minorías perseguidas. Bueno, con esto terminamos el informe en castellano y después seguimos en Yiddish. Es decir, es ist freilich. Y como siempre, Abraham, du bist ständig freilich. Como es freilich, volvemos a recordar a grandes maestros de la música klezmer. Tuvimos con Dave Tarras, que emocionó a muchos oyentes la semana pasada, y hoy vamos a recordar a un grande, tan grande, que fue quizá el primero, y es Naftuli Brandwein. Brandwein, que tiene un apellido fantástico para la música klezmer, porque Brandwein es en yiddish cognac. Bronfen. Bronfen es Brandwein, destilado. De ahí viene la palabra brandy. Por supuesto, brandy es Brandwein. Claro. Brandy, cognac es el nombre, denominación de origen controlado de Francia. Brandy es el verdadero nombre, que es Brandwein, destilación. Brennen, Claro. Brand en yiddish. Y Naftuli Brandwein, a Galicianer de Pchemis, primer mundo en Europa Oriental. Músico, hijo de Klezmurim, nieto de Klezmurim y de Bat Hunim. 1884 nació y murió en 1963. Hasta el último día de su vida luchó para revivir la música klezmer y no lo logró. Murió 6-7 años antes del revival de la música klezmer, que se inicia aproximadamente en los 70, con Giora Feitman, con los investigadores de los Estados Unidos, Hanko Snetsky, Andy Statman, forschers, investigadores. Así que él llega en 1908 a los Estados Unidos y no deja de tocar hasta bien entrados los 80 años suyos, donde él muere en 1963. Naftuli Brandwein, en un Freilich que él compuso y le puso el nombre Niftis Freilich. Adelante, Lucas.
Los que entienden hablan maravillas de la técnica de Nifty Brandwein en el dominio de su clarinete. Los que entienden, no es nuestro caso, por cierto. Decime, Itzik, ¿vos fuiste al Ben Gurión a recibir al presidente de Colombia que llegó a Israel? No, no. ¿Por qué si yo le mandé un paquete de café para vos? Ah, no. Yo pensé que ibas a mandar un paquete de farfalas que no hay acá. ¿Cómo no hay farfalas? No hay farfalas. Te prometo darte la receta en el próximo programa y vas a hacer solo. Es lo más difícil que hay. Agua, harina, sal, raib, horno y a comer. Pero no tiene el mismo gusto que cuando comprábamos la caja blanca esa con los dos cocineros. Janowski Hermanos, pero el anterior a Janowski Hermanos estaba en la calle. Vamos a ver si nuestros oyentes recuerdan. Oh, Lucas diga. Deisnich. No, La yo calle creo que Sadi es eso de Carnot. Farfal, Naig. No, ahora te voy a explicar. La calle Sadi Carnot. Mi mamá decía Sadi Carnot porque no sabía, no se acordaba que había cambiado el nombre. Después se llamó Esperanza. Así es. En la calle Sadi Carnot había una fábrica de matze, Esperanza, que hacía farfales que Esperanza. Después, ¿cómo se llamó la calle? ¿Cómo se llama ahora la calle? Mario Bravo. Mario Bravo. ¿Vos Ahí sabés? dije, sí, Yo vivía en la calle Esparza y muchos batiquín decían, Esperanza, y yo tenía que explicarle, no, Esparza. lo mismo pasaba en Villa Crespo con la calle Acevedo y Eduardo Acevedo. Pero Esperanza era mi Gegend de ir a buscar Matze Afpeisa y farfalle. ¿Qué noticias tenemos, Lehrer? Mira, tenemos noticias muy interesantes porque, amén de los festejos del el domingo 28 de los 1000 programas de Dinaya y Jesús, del Seminario Internacional con la UNTREF, tenemos nuestras próximas actividades de los miércoles. Ya volvimos con los miércoles al Ivo, cada miércoles te traemos los temas más interesantes del Yiddish y de la cultura judía. Inscribite y pedí el enlace de acceso a la reunión de Zoom a info@ivo.org.ar y apoya la labor del Ivo dentro de tus posibilidades. Nosotros sugerimos una contribución de 300 pesos. Todas nuestras actividades de los miércoles comienzan a las 19 horas y tenemos. ¿Qué día? Miércoles a las 19 horas, como acabo de decir. Y tenemos el miércoles 17, también a las 19 horas, el Masterclass con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenboim, que se hablará de la vida y la muerte, la música klezmer y la música afroamericana. Y el miércoles 24, nuestro tradicional Yiddish Tisch de Abraham Lichtenboim, un Farbrengen dedicado a Haneke, con el invitado especial nuestro Rub Eliezer Shem Tov. Todos podrán participar con una canción o algún mindset. Todo en Yiddish. Señores, man darf sich zugreifen. Y recuerden, nosotros ya tenemos programa para el 2022. El 7 de marzo empiezan los cursos de Yiddish y cultura judía.
¿Cómo decimos letter? Farshab. 7 de marzo, hay que anotarse ya. Escúchame, Abraham, yo quería hablar de las refacciones que estamos haciendo en el IVO, de la decoración, refacciones para el nuevo IVO cuando se termine pandemia, y le pedimos a todos que según sus posibilidades de bolsillo y de corazón, hagan una donación por Eventbrite. En castellano se escribe Eventbrite. De ahí entran a Fundación IVO y el bolsillo seguramente va a estar más generoso que vuestro corazón y nos van a poder ayudar a terminar con las refacciones en el IVO. Muchas gracias. Y vamos a un nombre desconocido. Si yo voy a nombrar a Irving Grossman, es muy difícil que ustedes recuerden ese nombre. Pero, al igual que Lebedev, al igual que Max Perlman, al igual que Ben-Zion Wittler, Pesach Keburstein, Henry Guero, fue un grande del Yiddish Theater en los Estados Unidos. Y fue uno de los primeros que pasó al cine americano haciendo de judío. Hay una vieja película de fines de los 40, principio del 50, es decir, 49, 50, que se llama Catskill Honeymoon, luna de miel en los Catskill. Catskill es una zona a un par de cientos de kilómetros de Nueva York, donde los judíos iban de dache, de vacaciones en los días calurosos de Nueva York, con una cantidad enorme de hoteles donde muchos actores judíos tenían parnuse. Y muchos grandes del cine hicieron sus inicios junto a grandes del Yiddish Theater. Un día vamos a dedicar un programa especial a los Catskill. El grande de esa zona era Irving Grossman, que muere en 1964. Y para ver la importancia que tenía Irving es que el New York Times le dedica un lugar importante el 24 de marzo, que es cuando él muere. Tenemos el material, pero vamos a escuchar a Irving Grossman en esta serie dedicada al amor en la opereta judía, Verliebte Herzen, el amor. A ver si aparecen las palabras. Zeug dus reden, du bei uns beiden. Ich weiß nur ein Sach, ich hab dich lieb. Wir können uns meiden, viel Pein in Leiden, als du bist meine, dein Wort mir gibt. Wenn zwei Herzen rein still, Gefühl bei ein Kurl gleich, wenn zwei Augen kicken schein, mit Lieben fein, du siehst die Liebe sprach, wenn ich es weiß, ich nur gehören, helft nicht, wenn die ganze Welt soll sterben. Weil für den Himmel ist bestimmt, der siebe Kind vereinigt mit Tore wieder rein.
denn klären, wo später kann werden, wenn die Liebe kriecht in Herz herein. Wenn es sich genießen, man soll gar nicht wissen, wo es wird später gar sein. Wenn zwei Herzen rein still mit Gefühl bei ein Vogel gleich, wenn zwei Augen kicken schein mit Liebe rein, das ist die Liebessprach. Wenn ich es weiß, ich nur gern, helft nicht, wenn die ganze Welt soll sterben, weil vom Himmel ist bestimmt, der sie die Kind vereinigt mit Ohren rein. ¿Qué les pareció la voz? Realmente una voz impresionante. Y recuerden que es una grabación que ya tiene 70 años, por lo menos. Y bueno, señores, ¿hay más noticias, Sergio? ¿Recordamos algo? Claro que podemos recordar, Abraham. Recordemos lo de los miércoles, fundamentalmente, el miércoles 17, siempre a las 19, Masterclass con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenboim, que se va a hablar de la vida y la muerte, la música klezmer y la música afroamericana. Y el miércoles 24 va a haber un Yiddish muy especial, el Yiddish de Abraham Lichtenboim, porque va a estar como invitado nuestro querido Rav Eliezer Shem Tov. Y todos podrán participar con una canción o con algún maizele. A los queridos amigos de Israel, que por el horario son las 12 de la noche de inicio, si no se escriben a info o al WhatsApp de la radio, podemos grabar la participación con una canción, con un saludo, pero solo en Yiddish. Es la forma de participar gracias a la tecnología. Y vamos a... Sí, Itzik. Antes de terminar, quiero preguntar algo. Para el programa del Yontef, de los 1000 programas, ¿cómo hay que venir? Hay que primero bañarse un día antes. Okay. Amuz. Ojunvei. Y después vamos a ver... Sí, Pesión Tefik. Ok. Lehrer, estamos... Ahora, yo creé una expresión. Sport elegante. ¿Cómo se dice en Yiddish? Woche dik verputzt. Oh, fine, важne. Woche dik verputzt. No hay otra que se me haya ocurrido. Bueno, vamos al Retenish. Acertó mucha gente. Y es verdad, son las Beigelman-Schwestern, Beigelman-Sister, Barry-Sister. Y yo tuve el farguení de en los 2003 estar en un Yontef del Akteurenverein y charlar con Claire Beigelman, que ya estaba cieguita y muy viejita, y al poco tiempo murió. Así que fue uno de los farguenín que me dio trabajar en Yiddish en Nueva York. Señores, esto fue todo
en la Naya Yiddish Show. Recuerden que el domingo que viene no tenemos audición. Nos vemos en 2 semanas y nos vamos a Die ganze Yiddish Show, Lucas. Yiddish letztlich, every grin, Yiddish letztlich, when you sing, Yiddish red mommy, hat es sich. Wir haben die ganze Yiddish Show, ein Programm von Argentinerivo für alle Liebhabers von Yiddish. Yiddish letztlich, was a written pain. Und wir haben nun unser einziges Programm mit einem Bericht, was Itzik wird uns mitteilen, weil hat sich beteiligt auf ein Festival von Jiddische Horn in Ashkelon. Wir kennen etwas hören, Lukas, wegen dem. Oh, ja, Wir Lukas, hören ein Fragment und Ein du Fragment. wirst uns erzählen. ja. Lukas, schieß. So, wir sehen, was wir haben da, etwas haben wir. Ja. בניצוחו של מיכאל ליינבנד, ליד הפסנתר, פאינה ליינבנד. Unter Beimer wachsen Грозно. Под деревьями растут травы, и злые ветры дуют. Sazoi. Vergangenen Donnerstag ist vorgekommen in Ashkelon, im zentralen Auditorium von der Michlelet Ashkelon. Das ist ein wichtiger Platz, ein wichtiger Platz. Schon mehr wie 25 Jahre, was in Ashkelon ist, macht man den Festival von Jiddische Horn. Es haben untergenommen Horn von Ashkelon, von Ashdod, von Jerusalem, von Haifa. Es ist gewesen ein Chor von den Veteranen von der Zweiten Weltmilchume, von Beersheba. Und auch kleine, junge Kinder von Ashdod und von Ashkelon. Sehr interessant. Das ist gewesen organisiert von der Ashkeloner Municipalität mit der Stützung von der nationalen Instanz Faridisch. Es hat geöffnet der Akt sehr schön, sehr behoberig, der Rosh Ha'ir, der Bürgermeister von Ashkelon. Kein Jiddisch redet nicht, aber hat gehabt eine sehr gute Rede über die jiddische Kultur. Danach, ich weiß doch, als mit der Sache zurück ist gewesen in die Presse, vielleicht schreiben Lipski. Der redet mit den ständigen Teilen. Keiner ist nicht gekommen von der nationalen jiddischen Instanz von Jiddisch. Sie haben geschrieben, sehr, aber ich Brief, aber auf Hebräisch. Kein jiddisch Wort hat man nicht gehört von der nationalen jiddischen Instanz in einer Aktivität von Horn, was singen auf Jiddisch, was die Instanz hat bestimmt. Das ist schon, man sagt schon eine Einzige geben in die Mindset. Es ist gewesen sehr schön, sehen die kleinen Kinder, die haben gesungen mit der Choreografie. Aber ich muss euch erzählen, die Kinder, die Mehrheit von den Kindern sind Kinder von russischen Eulen. Und sie singen euch ein wenig. Aber es ist interessant, sind gekommen die Eltern, ich habe geredet mit den Eltern, sie gefragt, ob sie kennen Jiddisch, ein nächtiger Tag. Aber die Kinder lernen sich aus. In die Horn, ich habe gesehen, es ist gewesen, ein Babischke von 100 Jahren, aber 100 Jahre in Chor von Jerusalem. Als ein Jahr auf mir müssen umkommen, auf viele 90 Jahre mit nicht ärger im Willen singen. Ich habe gesehen, eine Sache von den Singern und von den Horn, haben gehabt, die Häuschen,
die Wörter von Lied geschrieben auf Russisch. Auf Russisch. Aber das ist, auf Hebräisch sagt man, Zema Yesh. Das ist, was es ist. No, es ist gut, was das ist gewesen. Und im November, wenn euch vorkommen, euch Reaktivitäten, wir werden informieren unsere Zuhörer und Zugucker im Gang von heute. Also, wenn wir geben das Wort Oibazoi, Itzikl und Tayere Chaverin, Gigan. Oh. Gigan und Schumacher pflegen interpretieren Schaffungen von großen Künstlers, großen Schreibers. Sie pflegen übersetzen von anderen Sprachen, von Ivrit, von Polisch. Aber der aufgekommene Gewirr, was interpretiert Gigan, ist der Text der allein angeschrieben, laut der Forschung, was unser Diego Rothman hat ausgeforscht für sein Doktorat, was ist eine unikale Forschung wegen Gigan und Schumacher. Die Forschung ist schon da auf Englisch, der Original ist seine Arbeit für Hebräische Universität auf Ivrit. Wir werden schließen unser einziges Programm, Tayere Freund. Wir werden sich gesegnen. Itzik, sei gesund. Amen, amen. Nur gesund. Nur gesund. Sergio. Gesinnt und stark, sin falta, vor allem. Und Lukas, wie mir oben bestimmt, lo mir nicht sein mekane Lukasen, lo mir Giganen. Lukas, sei gesund du euch. Seid gesund und stark, unbedingt. Und seid mir nicht mekane. Chevre, bis in 2 Wochen herum. Weil die kommende Woche Wahlen in Argentinien und alle seien mir vernommen. Seht, ich trachte so heran, was für ein Menschen ist alles du auf der Welt. So du, verschiedene Typen mit Menschen. Seht jetzt, ich bin ein ganz anderer Typ Mensch. Ich bin ein Typ Mensch, was ich bin keinem nicht mehr kann. Verkehrt, mit mir mit kann. In Upgehitten soll man werden, als man fällt daran zwischen Menschen in der Male. Und als die Menschen sind noch, geht die Frau durch, darf man sich lebendige Heize begrüben. Oder man berät mich, oder man mich mit kann. Ich denke, ich bin gekommen zu uns in Land rein Israel, ist für die erste Pur 5, was ich noch verdient, aber ich mir bald gekauft auf Frigide. Haben sie mich die Gitte Frau aufgefressen verkennen. Eine geile Zeile, als ich dem Frigide gekauft auf Rattes, ich habe noch gebeten, als man soll mir die erste Ratte zerlegen auf 6 Mal. Später habe ich ein bisschen darauf gearbeitet. Ich bin herausgefahren, das erste Mal mit meinem neuen Motor. Haben sie mich die Gitte gefragt, also so lange Mechanik gewesen, bis sie mir gegeben einen neuen Horn. Oder man repariert den Motor, oder man repariert mir. Das ist noch gut nicht. Bin einmal gefahren mit dem Motor, ein bisschen schneller. Hat mir ein Traffic-Polizist gewollt ziehen nehmen, dem License, der Erlaubnis zu fahren. Aber ich gemacht der Gewalt. Was heißt sogar, ihr könnt bei mir ziehen nehmen, der Erlaubnis zu fahren? In der Polizeiminister, kennt bei mir ziehen nehmen, ein Erlaubnis zu fahren? In der Premierminister, auch viele der Präsident allein, kennt bei mir ziehen nehmen, ein Erlaubnis zu fahren? Chodem, ich fuhr dich ohne Erlaubnis. In neues Auto, Mechaniker gewesen. Gedenkt, wenn ich verkauft meine erste Jatke, was ich gehabt in Tel Aviv, auf diesen Golf. Haben sie mich die Gitter gefragt, bei mir genommen der Lebe. Sie haben mir gerettet die Gall. Sie haben für mich geschinden die Hohe. Sie haben für mich getreibete Udern. Noch als ich mir von dem Geld gekauft habe, ist für sie gefallen Stücke Fleisch. Mechaniker gewesen.
Was bin ich schuldig, als meine gitte Freund sind du bei uns im Land gegangen auf krimme Wegen? So haben sich du gut nicht gewollt kaufen, weil so mehr geht zu Bolden, so mehr geht für Käufes, so mehr geht für Advokaten, für Gerichten, so haben gewollt schlafen mit der Regenkorb. Und ich bete gesehen, als man geht bei uns im Land auf solche krimme Wegen, kommen sie an Bäumen auf den Negev. Ich bin mir gegangen mit dem gleichen Weg, hab geborgt, a Sach, hab umgesetzt, a Sach, hab gazettiert mit der Polizei, geschrieben falsche Bücher, hab alles getan auf dem gleichen Weg. Ob ich jetzt ein Haus mit 2 Migraschen, sehen sie mich mit Kannen. Zu lieb dem mit Kannen sah, führe ich mich so. Komme, mache ich einmal ein gutes Geschäft, bin ich doch zufrieden, lege ich mich heran auf 3 Tage nach Spitul. Soll meine gute Freund auch sein zufrieden. Im Verkehr, Tome mache ich einmal ein schlechtes Geschäft, mache ich beim Mühren Stiebe ein Ball, ich lade an meine schönste, beste, gute Freund geharge, sollen sie mir noch wehren. Ich gebe sie zu essen, zu trinken, von schönsten, vom Besten. Ihr Platz sollen sie mehr platzen. Das, was mich kann, wollt mich nicht so geahrt. Nur das, was sie bereden mich, kostet mich Stücke Gesinn. Sie teilen, als meine Frau hat bei mir gut nicht was umzutun. Und mit dem gut nicht, was sie tät sich holen, tät sie mich aus. Alligen, Baredes, machen für mich häusig. Sie teilen, als man mich einmal eingeladen auf ein schweres Wort, auf ein Gerfuchs. Sie weiß, was das ist? Nein, sie weiß nicht, was das ist, ein Gerfuchs. Das ist auf Jiddisch ist es ein Kackteil. In einem Kackteil weiß das ja, was das ist. Ich habe auch nicht gewusst. Jetzt weiß ich schon. Ein Kackteil bei uns ist so. Man lädt an Menschen, man redet intelligent und man geht nicht zu essen. Das teilen sie für mich, als man mich einmal eingeladen auf eine Samenmasse, hat sich eine Frau von mir berühmt, als Barriere auf dem Kackteil hat man eine ganze Nacht gespielt Chopin. Chopin, habe ich mich gefragt, nee, und wer hat gewinnen? Was habe ich du gesagt? Zum Morgens hat den ganzen Tag geklingelt das Telefon, Janke, komm spielen a Chopin, es fällt auf der Hand. Machen für mich häusig. Ich bin das erste Mal gegangen in der Oper in Tel Aviv, wo sie, ich tue nicht, von meinem Geld, schon, ist geworden ein Geredderz, der Janke haben sie gesagt, geworden ein Snoop, meine gute Frau. So oben also ja nur von seiner Wabe, wie ich auch gerade nur von der Oper. Wo ist das zu sehen? Operen, Schmopperen, psanarische Maße, wo sie schämen sich zu reden, singen sie. Verstehe nicht, wo ist dort du zu sehen? Es kommt daran eine Frau und singt, nachdem kommt daran ein Mann, aber der Ehemann, und sie singen beide, nachdem kommt daran ein Dritte, und mischt sich heran, auch mit Gesang, wehet ihr Mann beißt und stechten mit der Messe. Jene fällt ihm auf Dreht, in Geschochteneheit singt noch ein Stückchen, und singt so lang, bis zieht aus der Fies. Nachdem kommen heran als Sachmenschen in alle schreien, starbt, aber noch kein Doktor, keiner nicht gelaufen. Ich habe allein gewollt, umklingen noch ein Doktor, soll kommen von der Gier Hilfe, haben wir getragen, sie bei Nacht, bis hat kommen, das habe es Haar sterben. Seht, mit nur mit zu tun, der geht der Frage, ich kann nicht heraus von seinem Maul. Und für meine Frau,
Así finalizan Die Neue Idische Show y Die ganze Idische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik Die Neue Idische Show und die ganze Idische Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.